Sala de audiencias. Buenas noches, jóvenes. A ver, ¿cómo es? El juicio cuando tenemos audiencias, la fundamentación inicial, si quieren ustedes decir, la fundamentación final de llegar a la sentencia, tiene que decir. Tenemos que estar hablando, ¿no? Porque es como complicado, pero es cuestión de cómo están ustedes. Bien, hemos anunciado el día de ayer, perdón, antes de ayer, no, perdón, el día lunes. El día lunes. Habíamos hecho un simulacro de una audiencia de una sesión in situ, o si quieren llamarlo también de visu in situ, de visu in situ, con la vista en el sitio, en el lugar de los hechos. También se puede utilizar esas palabras, esos términos, esos calificativos, si quieren. Y me he dado cuenta que hay una limitación y que a ustedes no les han enseñado ni siquiera el proceso penal. Perdón que lo diga así. No, a los que yo enseño proceso penal, ellos ya tienen la base. Y seguramente cuando llegan ya los docentes y en práctica de la disciplina, tienen una ventaja tremenda, ¿no? Pero ya no quiere decir que sigamos en esta situación, debemos nomás ponernos realmente el compromiso de ir adquiriendo cierto tipo de conocimiento, competencia. Pero solo no voy a hacer nada. Siempre necesito la ayuda. ¿Correcto? El lunes he anunciado y dije, vamos a llevar realmente tal vez explicar y hacer una práctica, si podemos, con respecto a este instituto de las medidas cautelares. Y yo lo considero que es muy importante, muy importante. ¿Por qué obviamente es importante? ¿Se está grabando, señora? Sí, por lo menos pida permiso. Yo no le voy a decir, no grabe, no. Pero por lo menos deberíamos saber, y lo mismo ocurre obviamente en el juzgado. El juzgado dice, no, yo quiero obviamente que me puedes grabar, me pide permiso, presidente, no puede grabar con sus razones. Si lo autoriza, graba y no hay ningún problema, ¿sí? Pero siempre es bueno pedir una autorización. ¿Ya quiere grabar? No hay ningún problema. Claro, puede grabar, no hay ningún problema, ¿sí? Para que de alguna manera tengamos un poco más de cuidado, pues bueno, de alguna forma, tratar el sentimiento, tal vez, de algún juez, de algún fiscal, porque a veces vimos que lamentablemente uno cree que somos el sumo, pero no es así. Sí, entonces, sobre eso. Hoy dijimos entonces que vamos a explicar teoría y si podemos práctica, vamos a hacer una práctica sobre las medidas cautelares, que es muy importante. Para ello, necesito también de la participación de ustedes, porque las medidas cautelares que me estoy refiriendo, para poder de alguna manera recordarles, medidas cautelares de carácter personal, es una. Y otras son las medidas cautelares de carácter real. O sea, hemos indicado que en lo que respecta a las medidas cautelares son de dos clases. Una, las personales, y otra, las reales. Cada una de estas medidas cautelares cumple un fin. Aquí vamos a encontrar nosotros la medida cautelar de carácter personal con respecto a la finalidad del artículo 221 del Código de Procedimiento Penal. Fines. ¿No? Y esto es muy importante, porque los abogados, los fiscales y los jueces no pueden omitir de mencionar esto. En todas las audiencias de la fundamentación se alude, se menciona sobre esto. ¿Alguien un dulce le puede facilitar a la persona? No tiene un dulce, agüita, se ha atorado. Por demás, tal vez alguien que está con diabetes y no debe chupar, tal vez puede.
mano alza. ¿Estás bien? Muy bien. Entonces acá lo que nos dice el legislador boliviano es que con respecto a los fines, llega a establecer 3 fines. 1, 2 y 3 fines. La averiguación de la verdad. Fíjense, yo no necesito tener que escribir completo, porque basta que yo esté citando acá, escribiendo el artículo, para que ustedes puedan, si quieren ahondar, profundizar su conocimiento, recurrir después a este artículo. Otra cosa es que no lo cite, ahí sí tendríamos problemas, ¿no? La averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. Ahí está. ¿Sí? Esos son los fines. Si nosotros analizamos cada una de estas, la averiguación de la verdad, la averiguación de la verdad, eso implicaría determinar que solo la verdad podría quedar, ¿no?, consolidado de la verdad, siempre y cuando exista, acá ya viene cualquiera, si quiere, puede existir una sentencia absolutoria, si quiere una sentencia con el artículo 363, 365 del procedimiento penal. ¿Verdad? Porque ahí estaríamos de alguna manera acuñando, sellando, de que se ha averiguado la verdad y resulta que el sujeto no había sido obviamente autor del hecho tipificado o calificado como delito. No había sido. O al revés también, ¿no? Porque si manejamos esto en 365, tendríamos que decir, resulta que esta persona había sido verdad, pues lo que vino con su tesis el fiscal de poder buscar realmente una sanción ha quedado, ¿no?, determinado porque había sido la averiguación de la verdad. Ahí estaríamos viendo con la verdad. Pero debo decir yo así, este es un sentimiento mío y un criterio mío. Creo que eso, la averiguación de la verdad, tiene también sus cuestionamientos. Y eso resulta que lo tenemos nosotros socialmente verificado. No se olviden un caso, por ejemplo, en México, ¿no?, que está llegando realmente de alguna manera a tocar suelo, profundidad, qué sé yo. Cuando un profesor allá en México reprueba a una estudiante y el estudiante de rabia como vendetta lo denuncia por una agresión sexual, o sea, una violación 308 de nuestro Código Penal. Ese profesor lo que hace obviamente es entrar, porque no hay otra explicación. Entra obviamente no en un estrés, entra en una depresión, porque no es igual depresión y estrés. Primero es estrés, luego entra una depresión. La única forma para poder inferir por qué esa persona se quitó la vida es porque entró en una depresión. O sea, esa persona psíquicamente ha quedado afectada y no hay la confianza entonces en los operadores de la administración de justicia, como ocurre también acá en Bolivia. Y no es algo que se lo dice como una falacia o como alguna mala intención de dañar tal vez la imagen del fiscal o del juez. Cuando digo obviamente del fiscal también incorporo porque también él es parte como agencia del Estado en lo que corresponde a la tramitación de este proceso, al interprocesal. Bastará recordar el caso de un señor que no recuerdo su nombre, pero en Potosí ha estado 19 años, creo, o 9 años creo en la cárcel, mínimamente 19 creo. Ha estado en la cárcel y resulta que no era el culpable. Alguna vez he visto una señora en Santa Cruz donde le denuncia a su esposo por violación y la cosa pensó que era un juego, ya que solamente era una medida de coerción, de miedo a algo, al amedrentamiento, pero no pasó así.
sino que el juez dispuso la detención preventiva y se quitó la venda a la señora y empezó a gritar en la calle que lo suelten porque su marido es inocente, jamás me ha violado. ¿Me fue infiel? Sí. Y lo único que hizo es, obviamente, tomar una especie de vendetta. O sea, el derecho penal hoy en día no puede utilizarse como mecanismo de vendetta, no es así. Tiene que haber entonces hechos de carácter real. Por eso es lo que acá estoy llegando obviamente a tener yo mi duda. Generalmente utilizan los abogados, los fiscales, los jueces, una palabra que a mí un poco me indigna, la averiguación. Y dicen realmente, para la averiguación de la verdad histórica, le colocan histórica más allí, ¿no? Esa verdad histórica, les debo decir, estimados cuasi abogados, de que creo que no llega. Una verdad histórica tendría que ser absoluta, que podríamos tomar en cuenta tal vez en los casos que establece el artículo 30 del procedimiento penal, que no es otra cosa que un hecho flagrante. Cuando se lo llega a encontrar a él, obviamente, al sujeto, cometiendo el delito, o en su defecto se lo sorprende con los instrumentos o productos de delito, o huye y se lo aprende, ¿verdad? Ahí dijimos, hay una flagrancia entonces directa, hay una clase flagrancia, una flagrancia presunta, ¿no? Para poder diferenciar mucho mejor. Pero aún así, yo no creo mucho. Le diré que no creo mucho, porque puede ser que sea de un caso donde un policía, y perdónenme los policías de acá, policías, alguna cosa, que de alguna manera su trabajo y su rol no es algo impecable, algo que puede decir acá, no. Cuando actúa un policía resulta que es algo maravilloso, algo que tienes que confiar. Y esto sabemos. Seguramente si yo estoy de viaje y veo a un policía, yo abogado adulto, tuviera miedo, les digo así. ¿O ustedes no tienen miedo cuando ven a la policía? Yo no tengo nada, yo no he hecho nada. Pero ya la policía lo que ha hecho es realmente causar esta cultura de la incertidumbre y del miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer las cosas? Rato antes veía en el celular cuando estuve viendo otras cosas para mi clase de mañana que tengo del posgrado, del diplomado de la Simón y Patiño, y encuentro, porque aparecen las cosas por ahí, de un abogado. No debe ver un abogado con lentes, con una tremenda melena y con el cabello teñido, ¿no? Blanco, por ahí, ¿no? Y hay críticas. Este tipo ni pinta tiene para abogado, debe ser realmente un vaso de agua y el título de entrega y todo por este lado, ¿no? Pero este abogado lo que hace realmente es criticar al fiscal. Y había sido por un caso de violencia psicológica. Con respecto a la teoría sintáctica, no tengo conocimiento, pero si es violencia psicológica, yo debo, de alguna manera, con mi conocimiento, fácilmente ir mentalmente a los 72 bis de la ley 348. Y ahí en la ley 348, hay que tomar en cuenta que tiene un máximo. El máximo de la pena resulta que son 4 años. Y cuando esto contrastamos con el artículo 233, mejor me quedo con 232 del procedimiento penal, donde establece la improcedencia de la detención preventiva y determina que es improcedente todos aquellos hechos que tienen la configuración, las características de un delito, y que la pena no sea mayor a 4 años, no sea mayor a 4 años, por favor, mayor. Si es hasta 4 años, no procede la detención preventiva. Si analizamos entonces de esta forma el 272 bis, llega hasta el tope y sería improcedente. Pero el principio de legalidad hay que tomar en cuenta que en este mismo artículo establece, no como es una ley especial, dice, en este caso el juez podrá disponer la detención preventiva. Entonces lo que quiere decir que el fiscal, en la solicitud de una aplicación de medida cautelar como es la detención preventiva, la extrema, resulta que, a mi juicio, ha hecho nomás una correcta petición, pero dependiendo no siempre por el cuánto. El cuánto es un requisito más, claro que sí, porque es un hecho, había que ver con los casos graves, ¿no? Pero fundamentalmente de la existencia. Primero, esto de la teoría del caso, ¿no? Hemos indicado obviamente la teoría del caso, aquí tiene que existir un hecho.
Pero es un hecho, no es social, ni un hecho histórico, no, ni un hecho de otra naturaleza, sino que es un hecho jurídico que de alguna manera encaja en el derecho penal. Porque no es cuestión que tengamos que decir y sostener únicamente que es un elemento del delito la antijudicidad. Entonces, todos creen obviamente que lo antijurídico implica que es contrario al derecho. ¿No? Así es como les han enseñado tal vez. ¿O qué es antijudicidad para ustedes? A mí también me enseñaron obviamente así, que es contrario al derecho, la antijudicidad, lo contrario a la mente, ¿no? Pero si analizamos, no es así. Porque resulta, si fuera antijurídico, únicamente esto que podríamos tomar en cuenta, cuando existe un contrato de préstamo de dineros, ¿correcto? No intereses con interés, sin interés, pero es préstamo de dinero, es un contrato civil, dentro obviamente de las reglas y permisiones del artículo 454, que es la libertad contractual, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ellos se convienen obviamente. Y cuando no le paga el deudor, ¿es antijurídico? Claro que es antijurídico. Entonces vamos más allá en lo que corresponde en el área penal, tomando en cuenta que el comportamiento ya de ese sujeto, que es el autor, ¿no? Ya saben que es el artículo 20 del Código Penal, que son autores, es que con su comportamiento el hacer daña que bienes jurídicamente protegidos, y dijimos que en materia penal lo que se hace es tipificar los bienes más caros, los más importantes. Los más importantes. Alguien puede creer y dice, no, creo que es una falacia su afirmación, porque resulta que el más importante, cuando dice los más importantes, nosotros tenemos el catálogo de delitos contra el honor, ¿no? Que empieza a partir de 282, que empezamos con la difamación, ¿no? Delitos contra el honor. Pero es importante, aunque no crean, es importante, ¿no? Desde la óptica, obviamente, de lo que corresponde a uno mismo inherentemente al ser humano. Porque si no fuera importante, no estuviera de alguna forma constitucionalizado en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado, cuando determina que la dignidad, y empieza por la dignidad, y la libertad son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. Ahí está, ¿verdad? O sea, ya estoy dando a ustedes tal vez un anticipo para que puedan utilizar como herramienta jurídica en la fundamentación de la medida cautelar en lo que respecta al artículo 22. Pero ¿quién va a utilizar este instrumento legal? La defensa, no es para el fiscal. Vamos a ir viendo nosotros otro tipo de herramientas para el fiscal. Desarrollo del proceso. Cuando nos referimos entonces aquí al desarrollo del proceso, no es otra cosa que el íter procesal. Claro, en la norma penal adjetiva interprocesal. En el derecho penal sustantivo, iter criminis, ¿no? El recorrido del camino del delito. Y aquí ha sido el recorrido entonces de la tramitación obviamente del proceso. Porque es esto desde un principio, ¿no? Desde la noticia criminis, que se puede obviamente dar a la autoridad competente, ya sea policía o al fiscal, o al policía puede ser obviamente acá, o también puede ser al fiscal, ¿no? Porque cuando una querella se la dirige obviamente directamente al fiscal, ¿no? Claro, cuando no siempre puede ser una querella al fiscal, también una denuncia, pero no las denuncias las que se tienen obviamente en calidad de flagrancia, ¿no? No. Las que no son flagrantes los tienes que hacer por escrito. Y los flagrantes lo puedes hacer por escrito también, pero te da la posibilidad de que lo hagas en forma verbal, porque lo que se necesita es abreviar tiempo, ¿no? Porque si hoy día se ha cometido un delito, hasta que esperemos mañana a buscar un abogado exitoso, competente, no cualquier abogado, nos va a llevar tiempo y nos va a llevar plata también. Y lo que quiere es que inmediatamente intervenga la policía, por eso decimos la autoridad preventora, ¿no? Ha prevenido con respecto a la comisión del delito. Entonces, esto habría que tomar en cuenta el desarrollo, obviamente, del proceso.
Cuando decimos desarrollo de proceso, debemos, si quieren ustedes, ordenar con respecto a que tiene que haber un producto final. Y este es el producto final. ¿Correcto? Pero puede ser que el producto final se trunque y tengamos el producto por el claro, pero ya no es final esto. Cuando existe una resolución de rechazo de la denuncia o querella, ¿no? Hasta ahí nomás ha sido el proceso, no es más. O en su defecto, cuando ya llegamos a la apertura de la etapa preparatoria del juicio 323, aquí estamos con el 301, aquí con el 323, y llegamos realmente a establecer que existe un sobreseimiento, numeral 1 también acá, ¿no? Y aquí numeral 3 si quieren. ¿No? El sobreseimiento. Aquí numeral 1, acusación, perdón, acusación numeral 1. Acá el 2, obviamente, salidas alternativas al conflicto, y el 3, que resulta siendo el sobreseimiento, esta figura. Que dio un dolor de cabeza a los abogados en Bolivia porque no estaban acostumbrados a utilizar esta terminología porque creían que solamente esto podía emitir un juez de partido, que era que hoy en día lo denominamos jueces de sentencia, que están así, cuyas atribuciones están en el artículo 53 del Código de Procedimiento Penal. ¿Verdad? ¿Me están entendiendo, verdad? Porque si no, ¿qué vamos a hacer acá ahora? ¿Sí? Si no hago otra explicación de manera más fácil, todavía no sé, qué sé yo. Pero yo presumo, obviamente, que están entendiendo porque estamos explicando de la manera más fácil. Acá, la aplicación de la ley. ¿Sí? ¿Qué es la ley? Porque tenemos que saber qué es la ley, ¿no? ¿Qué es la ley? Porque no es igual que un reglamento, ¿no? ¿Qué es la ley? No es igual que un instructivo. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Jóvenes, cuarto año, no tienen más oportunidades. Salvo obviamente los que reprueban, ¿no? Ellos sí tienen todavía oportunidades. Pero ¿cómo puede aprobar si no sabe qué es la ley? ¿Sí? No se enojen conmigo, yo lo hago por el bien de ustedes, no por el bien mío, no me interesa mucho eso. Yo no he venido obviamente a aplastar por este caso. Y mañana se define con respecto a las materias acéfalas. ¿No? Entonces, le capacitemos. Con cualquier docente, claro, no todos los docentes somos iguales, si eso han visto ustedes. No somos iguales. Cada docente tiene su particularidad en lo que corresponde a sus conocimientos y a su método de enseñanza, ¿verdad? Siempre busquemos al mejor docente. Siempre hay que buscar al mejor docente. ¿Y quién es el mejor docente? El más exigente. El que no te exige no es un buen docente, es un mal docente. Pero como vivimos una inversión de valores, claro, si agarramos y damos realmente tal vez concesiones de notas, qué bueno es este docente, dice. ¿Verdad? Esto es así, porque es un aspecto cultural. Y cuando te exige, te reprueba, dice, qué malo es este tipo, me ha reprobado, y si no sabe qué se ha reprobado, ¿no? Pues hay muchas cosas que hay que rebobinar para poder examinar. ¿Dónde mete la ley? Doctor, la ley es un conjunto de reglas y normas que rigen la sociedad. Ajá. ¿Así es? ¿Será eso una verdad obviamente absoluta que dice que es el conjunto de normas y reglas que rigen en unas sociedades? ¿Sí?
Hay un conjunto de normas que puede emanar con respecto al trato de los canes, perdone que le diga eso, que emana obviamente del gobierno autónomo municipal. Usted sabe que para poder tener un can tienes que cumplir con ciertos requisitos, inscripciones, ¿no? Llenar registros, el tipo de perro, la raza, no la marca, ¿no? La raza, la edad y todo ese asunto, ¿no? Le doy compromiso además de que ese perro debe ser bien cuidado en la casa, porque de lo contrario resulta que puede ser responsable, ¿no? Porque si ese perrito sale de la casa y va y lo muerde a alguien, no hacemos nada contra el perro porque ya habíamos indicado, cuando analizamos el primer elemento del delito, el elemento positivo que había sido la conducta, y decimos entonces la conducta que es un también puede ser una omisión, ¿no? La conducta es un comportamiento humano voluntario, comportamiento humano voluntario. O sea, no puede entonces castigarse pues, al can, ni al gato, ¿no? ¿Qué tal si un gato llega obviamente ahí en mi casa, me compró 0 kilómetros en la puerta, yo pinteando mi vehículo, y el gato de ahí del árbol agarra y ¡pum!, va a mi capot y me lo raya? No voy a buscar al gato y le voy a aplicar la pena de muerte a mí. No hay, ¿verdad? No es responsable. Pero ¿quién es responsable? Claro, esto es un poquito complicado de los gatos, porque al gato no lo puedes tener en la casa como lo tienes a los perros. No lo puedes tener, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros tomamos en cuenta estos aspectos que son reales, tiene que haber más, no, de alguna manera. Vamos entonces viendo con respecto a esto, a ver, la aplicación de la ley, la aplicación de la ley. Cuando llegamos realmente al primer fin de esta medida cautelar de carácter personal, ¿no aplicamos la ley? Pregunta. ¿No aplicamos la ley? No sé qué aplicaremos. Pero yo sé que aplicamos la ley 1970. Yo sé que aplicamos la Constitución Política del Estado. Yo sé que aplicamos cualquier legislación del bloque de constitucionalidad, tratados, convenios internacionales. Aplicamos, claro, cuando decimos obviamente la ley abarca obviamente todos esos aspectos, ¿no? Por eso, no sé, algún sabio, no, bueno, ya saben ustedes que el mentor de esto, el autor, que habíamos replicado varias veces, repetido, que es el profesor Alberto Viña, ¿no? De Nacionalidad Argentina, Argentina. Entonces, yo me cuestiono haciendo un análisis, porque cuando uno estudia, uno tiene que estudiar así, a ver, ¿por qué estas palabras y por qué se ha hecho esto que se dio, ¿no? ¿Qué tal si nos quedamos únicamente y decimos que el fin de la medida cautelar es la aplicación de la ley? ¿Habrá alguna discusión, algún contrasentido tal vez en lo que corresponde en la aplicación de esta medida cautelar de carácter personal? Porque si yo hago una querella, está basada en la ley. Cualquiera de las promociones de las acciones penales está basada en la ley. Cualquier actividad probatoria, la acumulación de elementos de convicción, que es en la etapa preparatoria con mandato del artículo 277 del procedimiento penal, está aplicando la ley. Todo es aplicación de la ley para mí. Y al aplicar la ley no estás desarrollando el proceso. Y al desarrollar el proceso no estás, obviamente, averiguando la verdad. Es algo que uno a veces se cuestiona y dice, bueno, pero ahí está la triada, obviamente, con respecto a los fines cautelares de la aplicación de la medida cautelar personal, es decir, que solamente afecta al cuerpo humano en lo que respecta a su libertad de locomoción, restricción. Y eso lo vamos a comprobar en el 231 bis. ¿Cuáles son las medidas cautelares de carácter personal? Ahora acá es muy distinto, ¿no? Sí, es muy distinto. Cuando decía esta teoría del caso, ¿no?
implicaría que hay un hecho, claro que aquí vemos obviamente y promoción de la acción penal. Entonces, hay prueba, claro, cuando decimos prueba, generalmente esta palabra lo reservamos para el juicio, no en la etapa preparatoria del juicio, porque es elemento de convicción, que hemos indicado en el artículo 277 del procedimiento penal, ¿no? Y acá, el derecho que es la ley, de acuerdo al derecho, ese comportamiento humano, ¿a qué tipo penal se adecua? Tomando en cuenta siempre en lo que respecta al elemento de convicción, ¿no? Entonces, esto aquí, y vemos obviamente que se contrasta por otro lado, porque esto está ligado exclusivamente a lo que es la víctima, ¿no? Víctima. Artículo 252 del Código de Procedimiento Penal. Medida cautelar de carácter real. ¿Correcto? Y esto lo hemos analizado porque está dentro de las garantías, inclusive, de nuestra ley 1970, en el artículo 14. ¿Sí? Cuando ocurre obviamente la acción penal. ¿Qué no ocurre acá? El legislador ha visto por conveniente ya de dar una especie de definición. Cuando establece que de la comisión de un delito va a emerger obviamente una doble responsabilidad. ¿Sí? Una que le interesa al Estado y otra que no le interesa al Estado. ¿Cuál es eso que le interesa al Estado? Sí, es la aplicación de una pena. Cuando decimos pena puede ser vías multa, puede ser prestación de trabajo, puede ser reclusión, prisión. A eso se refiere. Pero acá resulta que hemos indicado que para que se materialice esto hay que activar y recurrir a las agencias del Estado como es el Ministerio Público y el otro que se refiere realmente al órgano judicial. Claro, dicho de esta forma, a veces no me gusta expresarme de esta manera porque me estoy refiriendo a lo que son las personas jurídicas, ¿no? Pero hay que entender que detrás de esas personas jurídicas, o si quieren dentro de esas personas jurídicas, hay personas naturales. Y esas personas naturales no es otra cosa, si queremos ver acá del Ministerio Público, artículo 18 de la ley del Ministerio Público, hay una pirámide, ¿verdad? Una jerarquía que existe ahí. Y habíamos indicado la máxima autoridad, era antes la chipa, ahora quién es. No nos interesa, ¿verdad? Pero lo cierto es que existe realmente un fiscal general del Estado plurinacional, así, aunque duela decir, pero así está escrito, pues, con letras y con sangre, porque para poder aprobar la Constitución Política del Estado se ha derramado sangre, ¿no? Pues, si recuerdan, los que no recuerdan, vayan pensando un poquito en la prescripción, no de su capacidad mental, de otras cosas que vamos a ir hablando. No, entonces del fiscal general, fiscal departamental que tenemos, no, antes del fiscal departamental hay un fiscal superior. Sí, está el supe, por si acaso. No es que está loco, sino que es la seda ya. Y luego los fiscales departamentales y no hay más, por si acaso. No hay. Cuando conocemos nosotros los fiscales asistentes, si quieren llamarlo así, son creaciones únicamente a través de instructivos del propio fiscal general del Estado Nacional. Porque si revisamos la ley, ahí, fíjese, la ley es el conjunto de normas escritas que deben emanar ¿de dónde? Una autoridad competente. ¿Autoridad qué? Competente. Eso es genérico. ¿Yo soy autoridad aquí? ¿Soy autoridad o no soy autoridad? Claro que sí, como docente soy autoridad acá. Porque tengo obviamente la facultad de decisión. Son esas las autoridades, ¿no? Pero cuando nos referimos solamente en esto de establecer con respecto a la ley, no. Existe un proceso, ¿verdad? Una proposición de una ley, eso pasa obviamente por un filtro que resulta siendo
¿no? Las subcomisiones, de las subcomisiones a la Cámara de Diputados, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y luego Asamblea General, y aprueban, y luego lo que hacen para sus promulgaciones es pasar al Ejecutivo, que es el presidente del Estado Nacional, y así es como nace. Entonces, si nosotros comprendemos de esta forma, sí, esa es una ley. Y hay diversas, obviamente, leyes, ¿no? Hay diversas leyes. Hay diversas leyes. Entonces, acá dirigimos realmente los que administran justicia, que son los jueces. Desde la máxima autoridad del tribunal y del órgano judicial, ¿quién es? Y no me decepcionen, por favor, porque ¿sabe qué pasa? Esto no, ni siquiera voy a preguntar. Ni siquiera voy a preguntar. Ya aparece esto en la escuela cuando llegan a la casa y me dicen, a ver, tú que eres abogado, a ver, nos han dado una tarea, ¿quién es el alcalde? ¿Quién es el gobernador? ¿Quién son los asambleístas? ¿Quién son? Me complica mi vida, ¿no? Yo no quiero complicarles, pero ustedes como futuros abogados tienen que saber. Mi nombre es Andrés Escobar. La máxima autoridad de patrimonio judicial es el Tribunal Supremo de Justicia. Actualmente ejerce como presidente la cabeza del Tribunal Supremo de Justicia el doctor Romer Saucedo, que es el presidente de Sala Plena. Que dicen que él tiene un antecedente, obviamente, que estaba en la cárcel porque había matado a una persona y él se defiende y dice, claro, que es legítima defensa porque mi mamá lo estaba agrediendo. Es parte de la historia, quizá que quiere contar usted. Pero resulta que, escuche bien lo que él está indicando. Si fuera un examen así para docente, por decir, yo lo aplazo. O para abogado, igual lo aplazo. Pero no se puede. Usted es valiente, ¿sí? Y había indicado en la lista que usted va a registrar en su asistencia, le va a colocar ahí una P de participación. Me gusta que la gente participe y le doy obviamente otro tipo de tratamiento de su modo. No es igual que el que no participa. ¿Sí? Cuando digo la máxima autoridad, lo que él ha hecho es cometer, tal vez el error de lo que es una crítica constructiva. Se ha referido a una persona jurídica. Y la máxima autoridad del Tribunal Supremo dice, eso es verdad. Es el Tribunal Supremo la máxima autoridad. ¿Quiénes conforman el Tribunal Supremo? Mejor a ver, puede ser la vez. Magistrados, ¿verdad? Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que están divididas por salas. Una sala administrativa, una sala penal, una sala agroambiental, una sala constitucional. Están por salas, obviamente. Y la reunión de todos ellos hace, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se llama eso? La reunión cuando tiene sesiones. Sala plena, ¿no? La sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Claro, usted cuando identifica a Robert Saucedo, obviamente lo identifica como el presidente, que ha indicado el día de ayer, ¿no?, que va a renunciar. Eso no nos interesa, no es parte del estudio. Pero ahí está, ¿no? Y eso habíamos indicado ahí, clarito. Y después, digo, más abajo de él, ¿quién está? Esta autoridad actuó, porque esa es a quién, si queremos nosotros utilizar realmente en un léxico jurídico a efecto de poder fundamental. ¿Quién sería acá? ¿Quién es? Claro, porque si no sé esto no voy a poder hacer un memorial tampoco. ¿Verdad? No puedo hacer un memorial. Si yo quiero personar realmente en una operación incidental o una operación restringida, tengo que saber, obviamente, que también los tribunales departamentales están conformados por los vocales, se los denomina así vocales. No es porque tienen boca y hablan audiencias, nada que ver sobre ese asunto, por si acaso. Históricamente viene con ese rótulo, con ese nombre, qué sé yo. Pero resulta que también hay salas acá. La sala social y administrativa, la sala penal, la sala civil. Sí, también hay salas constitucionales, por supuesto que sí, existen. Sí, entonces, a lo que yo me refiero son esas personas pensantes, que denominamos y que identificamos como la superestructura.
Eso es pura infraestructura. Eso es la Universidad Mayor de San Simón resulta ser una persona jurídica, es una infraestructura. De infraestructura. Existe realmente una sala de audiencias, ¿no? En la planta baja del Salón Rojo, que se yo, para poder identificar. Y luego de ahí, ¿quiénes? ¿De ahí quiénes son? Los jueces. Jueces en genérico también, ¿no? Y es porque eso es una especie de refresco de memoria, nada más porque esto ya he explicado, pero inclusive hasta 3 veces, pero lo hago muy consciente porque veo que todavía queda algunos vacíos que no hacen un esfuerzo ustedes por no aprender, ya me lo aprendo. No quiero aprender, no sé, creo, algo así es, ¿no? Cuando es al revés, más bien, ¿no? Abrir realmente tu mente, dejar que ingrese todo el conocimiento. ¿Para qué? Para que seas un abogado exitoso. Y aquí dijimos que ya no hay jerarquía aquí abajo. Acá no hay jerarquía porque todos están igual. Estos son a quién si quieren así. Dependiendo, ¿no? Si es que se interpuesta una operación restringida, es ante la autoridad a quién. Pero después casación a quién y se queda en acuo. Fácil para poder entender. Entonces es la autoridad inferior con respecto cuando nos referimos a otra autoridad superior. Y ingresamos aquí con el 52, no es la reforma agraria, por si acaso. Estoy refiriendo al artículo 52, al 53, al 54, al 55, así de fácil es, nada más que no. Tribunal de sentencia, juez de instrucción, juez de ejecución penal. Ninguno de ellos es jerárquicamente más superior que el otro. Porque todas las resoluciones que emanen de estas autoridades se va a operar para ante la sala penal. ¿Sí? Ahora, muy bien. Entonces acá, estas dos agencias del Estado cumplen un rol muy importante que había sido, de acuerdo al artículo 14 del Código de Procedimiento Penal, que debe emerger entonces de un hecho con las características del delito. ¿No? ¿Cuáles serían así, no? Elementos constitutivos. Gracias. ¿El otro? Perfecto, así es. Cuando se estudia la teoría del delito, hay que tomar en cuenta que cuanto más lo llegas a fraccionar, para su estudio es mucho mejor. ¿No? Alguien puede dividir obviamente con conducta, con tipicidad, antipicidad y se acabó el asunto. No, si llegas a dividir mucho más, es como el estudio de un cuerpo en anatomía. Cuanto más obviamente llegas a dividir un cuerpo, llegas a conocer mucho más. Y en materia penal, eso es lo que tiene que ocurrir en lo que corresponde al estudio de la teoría del delito, que no es la materia, obviamente. Y esto sí es muy importante para los abogados, es muy importante. No para ver obviamente si su conducta, su comportamiento es o no es obviamente motivo de sanción, de reproche, de castigo, si quieren de pena. Y eso no puedes dejar pasar, porque por falta de conocimiento podríamos hacer que a una persona que no le corresponde un castigo, una sentencia, no puede sentenciar. Porque el juez no te lo va a fundamentar para ti. Tienes un enemigo que es el fiscal, porque a juicio te lo lleva el fiscal. Tiene su teoría. ¿No? Entonces acá hay que tomar en cuenta que había sido entonces para la imposición de una pena o medida de seguridad. Ustedes saben a quién se aplican medidas de seguridad. Y para poder ir avanzando, porque el tiempo es oro, vamos con respecto a lo que es el 252, que había sido con respecto a la letra azul. Entonces, aquí tenemos una acción, si quiere una acción pública, y aquí tenemos una acción privada. ¿No? La reparación del daño. Y voy a ser completo, porque ahí, hasta ahí no queda. Reparación, aquí. Esta es mi tesis, la última maestría de julio del año pasado, que hasta ahora no me entregan. Hay un examen de San Simón que no hace nada, está grabado.
Pero no, protesto, desde julio del año pasado que no me entregan mi título, obviamente, de analista. Reparación integral del daño. Así es como deben ustedes indicar. Reparación integral del daño. ¿Correcto? Cuando decimos entonces reparación integral del daño, debemos comprender nosotros a cabalidad qué es lo que nosotros queremos reclamar. Y ahí ingresa entonces en lo que es el daño emergente. El lucro cesante. Proyecto de vida, si es que existe muerte. Y cuando decimos realmente integrar, que aquí obviamente viene a mente también a reparar, aunque no quieran ustedes entenderlo así, el daño psicológico. Hay un daño psicológico que se produce a la persona. Hasta por el comportamiento más leve del sujeto activo. Basta que te digan que eres un hijo de... Para que vayas pensando muchas veces en cualquier momento y te acuerdas, ¿verdad? Ese tipo me dijo que soy hijo de la democracia boliviana, algo así. ¿Sí? Entonces, daño psicológico. No voy a ser tan sencillo entonces. Entonces, ¿cómo yo demuestro ante el juez? Porque esto no se tramita aquí en el proceso penal, por si acaso. Nada que ver. Nada que ver. Lo que sí se hace, obviamente, es permitir la participación, llamémoslo así, de la presunta víctima, porque para mí es víctima cuando hay una sentencia condenatoria. O es autor cuando hay una sentencia, sí, en este caso, obviamente, o no es autor cuando hay una sentencia, justo al revés, si quieren llamarlo así. Las dos para mí son presuntos. Esta pareja penal resulta siendo presunto únicamente, presunto autor y presunta víctima, hasta que no se demuestre lo contrario en el proceso. Para eso, el proceso, la realización de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación a la ley que habíamos indicado como fines, ¿no? Entonces, acá hay que tomar en cuenta daño emergente. Esto implica tomar en cuenta necesariamente entre el nexo causal antijurídico. ¿Qué ocurrió? Dos tipos de cebos se agarran a trompadas, ¿no? Alguien siempre más fisicudo, qué sé yo, más golpeador, más dotado físicamente, le va a causar más daño al otro, ¿no? Por eso hay que comer jóvenes todos los días. Tomen apio en la mañana, por favor, con pastel, háganlo, que la persona sufre, que está obviamente en rebaja. 10% menos para los que van obviamente y quieren pedir el día de mañana, la atención de 8:30 hasta las 11 de la mañana. No haciendo publicidad porque es únicamente para despertar a algunos que están ahí queriendo dormir, nada más. Vayamos bien. Sí, entonces hay un daño emergente. ¿De qué? De un comportamiento humano, ¿sí? Voluntario, que no está permitido realmente por la legislación boliviana. ¿Qué tiene las características entonces del delito como la conducta, la tipicidad, la antigüedad, culpabilidad, no, punibilidad, no, imputabilidad, punibilidad, todo. A ver si es imputable, no es punible, no es punible, es sí, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿sí? Emergente. ¿Qué implica ese daño que le ha ocasionado? ¿Cuánto cuesta esa nariz, esa oreja? ¿No? Porque no siempre todo, por decirlo así, toda lesión no siempre causa responsabilidad penal. ¿Verdad? No siempre causa responsabilidad penal. Porque puede haber causas de alguna manera justificantes. Puede haber causas eximentes, ¿no? Y eso viene de la teoría del delito, ¿no? Una causa justificante para ir únicamente a mencionar. Y si nosotros vemos ahora que está haciendo calor en Cochabamba también, que ha cambiado el clima, y vemos una estudiante de Derecho acá, ha venido con su vehículo, con su niño de 2 años, niño tiene que ser, ¿no? Ya no es bebé, ¿no? Niño, de 2 años ahí. Y dice el cachito de entrar a la clase del doctor Torres porque me gusta obviamente escuchar las macanas que habla en clases. Y lo deja obviamente al niño ahí asegurado con su llave.
Y de pronto viene aquí a clases y se emociona. Claro, de ese día, a las 2 de la tarde, dando clases. Se emociona y se queda y se olvida del niño. Los transeúntes que pasan por ahí ven que este niño ya está morado, se está asfixiando realmente, ¿no? Por el calor, porque no tiene oxígeno esa persona. Una persona entonces, basta que tenga un razonamiento lógico y dice, bueno, aquí lo que tengo que hacer entonces es salvar la vida de este niño. El romper el vidrio de un vehículo es delito. Claro que es daño simple, ¿no? Que establece el artículo 317 del Código Penal. Y como yo no son, si se trata realmente de un comportamiento humano voluntario, porque la voluntad de romper no es que no quiere romper. Otra cosa es que existe obviamente una colisión del no involuntario porque es culposo, no es doloso. Acá hay dolo, obviamente, porque llega obviamente a concluir los dos elementos, elemento volitivo y elemento cognitivo, ¿verdad? Entonces, al romper el vidrio, lo que está haciendo es sacrificar un bien menor para preservar un bien mayor, ¿verdad? Es una causa de justificación. Se justifica, ¿verdad? Por eso les digo entonces, para que puedan ir razonando y pensando, de que no toda obviamente lesión puede siempre ser, obviamente, tal vez, no objeto, ¿no? En el boxeo, cuando dos personas se golpean y le dan un zurdazo, una como Mike Tyson al tipo y lo deja prendido en el piso y muere, ¿tiene responsabilidad Mike Tyson? No, ¿verdad? Porque está en el ejercicio de un derecho. ¿Es un derecho obviamente practicar el deporte? Claro que sí. Pero hay expresidentes que alguna vez allá en la Ciudad de La Paz creo que encontraron un acuerdo para jugar fútbol, fútbol, no me acuerdo bien eso, pero sí lo vi, y ustedes también lo vieron, otra cosa que a ustedes les gusta guardar silencio, y resulta que ese jugador de lo que hizo una gambeta, creo, hubo un expresidente que agarró y le dio un rodillazo en los testículos de ese jugador, ¿verdad? ¿O no es así? ¿Verdad? Entonces hay que ver sobre esos aspectos donde existe también el ejercicio de un derecho. Sí, es un derecho de practicar realmente el deporte. Pero mientras no vayas más allá del riesgo que está permitido, porque es un riesgo que habíamos indicado nosotros eso. Si no presentas, no existe una imputación objetiva. No eres responsable, entonces, sobre ese acto, sobre ese comportamiento, tal vez. Mike Tyson, ¿cuántas veces lo ha dejado una persona ahí en un estado obviamente como negro, ¿no? Tendido al piso, porque un tipo poderoso en el boxeo, ¿no? Pero ya cuando avanzó el tiempo y su misma divinidad y su misma ignorancia, creo que era una pelea, no me acuerdo con quién, agarra y lo muerde obviamente de la oreja, ¿no? Resulta obviamente que eso está permitido. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está prohibido de acuerdo a las reglas, pues, del boxeo. Es igual como ocurre también en el deporte, en el fútbol. Hay un reglamento. Y sin embargo, hay un jugador del Uruguay, ¿recuerdan a ese jovencito? Buen jugador, por supuesto, pero muy bueno también para morder orejas. Claro, Suárez, ¿verdad? O sea, no me estoy inventando ni estoy delirando. Le estoy colocando obviamente a ustedes ejemplos así, objetivos, reales, ciertos. No es una ficción. No es una fábula esto, ¿no? Entonces, así funciona el derecho, sobre cosas realmente reales y creíbles, ¿no? Entonces viene ahí el daño emergente. ¿Cuánto tendría que pagar Mike Tyson de esa oreja? Pero tiene que haber una sanción, no es solamente pagar, porque no se trata de esto de un hecho de contenido patrimonial, sino que se quiere obviamente cumplir con los principios del derecho penal, como es la prevención general y la prevención especial. El mensaje que se da a través de una sanción: oye, boxeador, tú en otro no me hagas eso de morder la oreja, porque si no te va a tocar como Mike Tyson, te voy a llevar a la cárcel y vas a pagar también el daño. ¿Perdón? Espero que yo no le hubiera causado su estado de malestar, digo, nada más. Después puede salir, claro. ¿Quién más se siente mal? Porque a veces uno explica las verdades y uno se siente mal, creo, ¿no? Ojalá no sea así. Ojalá no sea así, sea una simple casualidad nada más. Entonces, vean acá, que obviamente tiene que llegar a ver el resarcimiento del daño civil denomina. Y eso está, si tienen ustedes para las principales, en el artículo 375 del Código de Procedimiento Penal. Luego tenemos acá, ¿sí?,
¿Lo que es? ¿Qué es? Lucro cesante. Lucro cesante, ¿no? Lucro cesante. Si de pronto hay una señorita suelta por la calle, está pasando por ahí, y usted va y porque es muy simpática, odia a las simpáticas, le da una patada, la hace caer y le produce tal vez una lesión en la rodilla, por decirle, o en la cara, por decirlo, ahí, donde venden, a esta hora venden unas cosas que se llaman obviamente anticuchos, ¿no? Por anticuchera cae la modelo y una huellita acá. ¿Usted cree que ella modela obviamente con su huellita? No. ¿Y si no es modelo puede trabajar? No. Bueno, la clase ha concluido, jóvenes, son las 9, ustedes han motivado, no hay otra cosa. Pero vamos a hacer, por favor, ¿sí? Entonces, cuando cesa la mente, lo que corresponde a sus ingresos que percibe ese ser humano. Lo que quiere decir que tiene obviamente el derecho al trabajo conforme establece el artículo 46-47 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Porque se reconoce obviamente que toda persona, usted, yo y todos, nos dediquemos inclusive pues a la actividad del comercio, ¿no? Por eso hay comerciantes ahí, y no la puedes votar a esa comerciante, porque es su derecho al trabajo, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, si se trata, por decir, a ver, ojalá no sea así, si usted se pelea con un médico, y ese médico tiene una especialidad, ¿sí? Y al margen de esa especialidad, ¿qué tiene? Una subespecialidad, más allá todavía, ¿no? Y los médicos con esta categoría de conocimientos, ¿no? Resulta que ganan alta plata, por si acaso no sepa. Ganan alta plata. Yo conozco un médico, un oculista, por decirlo así. Claro, hoy en día, si yo fuera obviamente de 25 años, haría 5 hijos y diría que estudian obviamente medicina y que sean oftalmólogos, porque son los próximos ricos, ¿no? ¿Quién no va a tener problemas de la vista si están todos los días con el celular? Hasta en la noche, ¿no? Despierta a las 2 de la mañana y está con el celular ahí, haciendo daño a sus ojos, que es a su vista, la televisión. El chiste no es daño realmente a los ojos, pero yo me refiero obviamente a este daño. Yo conozco un médico, no voy a dar el nombre, porque no venía a hacer propaganda, y él cobra 250 bolivianos la consulta. Y tiene mínimamente diario unas 10 consultas. Haga una operación, claro, ustedes tienen derecho, no van a sacar porque lo van a hacer igual que minera y se van a equivocar, mejor no hagan ninguna operación de matemáticas, ¿sí? ¿Cuánto gana? Diario, 2.500. Ese médico no trabaja el sábado, por decirlo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 5 días. Por 2.500, ¿cuánto es? Harto, ¿no? Así mejor. Y si multiplicamos eso realmente por el mes, ¿cuánto es? Solamente en consultas. Solamente en consultas. A mí aquí me pagan, ¿saben cuánto me pagan? Nada. Claro, estoy sufriendo. No, pero hablando en serio, yo percibo un salario no más de 7.000 bolivianos. Tengo 2 asignaturas. Otros docentes perciben hasta 22.000 bolivianos. Una tremenda diferencia. Y yo quisiera con ellos, está grabado también, poner en la mente un examen de competencia. Yo me podía pensar y decía, provocará obviamente un revuelo allá en la facultad, que todos los del área penal, en lo que corresponde realmente a procesal penal, derecho penal, todo eso, renuncien y ingresemos con un examen de competencia. Tal vez así podría tener 500 materias. Si no, voy a seguir en la investigación. Pero yo no busco realmente, por decirlo así, la angustia de percibir un ingreso económico. Me gusta enseñar un poco con los derecho. Me gusta estar con ustedes, con los jóvenes. ¿Correcto? Entonces, acá hay que tomar en cuenta esto, que no va a percibir el médico. Es tener esa vocación. ¿Cuánto tendríamos que pagar entonces si le hemos golpeado al médico? Tenga mucho cuidado, pues. Busca a su víctima. No golpea a cualquiera, por si acaso. ¿Sí? No golpea a cualquiera. Puede ser un comerciante, obviamente, que va hasta la China y por darle con China a ustedes resulta que van a tener este tipo de problemas.
Proyecto de vida hay que tomar en cuenta con respecto a la edad, ¿no? Sí, la edad. ¿Cuántos años tenía esta persona que murió? 30 años. ¿Tenía profesión? Sí. ¿Cuánto ganaba? ¿Y hasta cuánto más o menos iba a ganar su proyecto de vida? ¿Hasta cuánto más o menos iba? Porque esto es ya algo subjetivo, ¿no? El proyecto de vida en los bolivianos, ¿cuánto más o menos es? No es minero, por si acaso. Tampoco es albañil. Es un docente de derecho que gana 22.000. ¿Cuánto creen su proyecto de vida? ¿A cuántos docentes han visto ustedes morirse tal vez de jóvenes? Que tengan memoria, creo que no mueren aquí jóvenes. Casos excepcionales, tal vez, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que devolverle. Los 22.000 que gana esa persona, mensualmente, ¿sí? Haciendo un cálculo por el tiempo del proyecto de vida. ¿Y qué más? Porque eso es fuerte. O sea, no es como en la praxis lo que ocurre es únicamente agarrar, hay un accidente de tránsito y se llega obviamente, por decir así, ya que sí está tarifado todo esto. No creo que haya un pago mayor les debo decir así, mayor de 10.000 dólares. Hasta 12.000 tal vez puedes conseguir. Tal vez hasta 15.000, no sé, convertir y afloje como si fuera un negocio realmente sobre este aspecto, ¿no? Pero más de ahí no creo. Porque hasta antes de que no tengamos este cambio del dólar, generalmente 10.000, 12.000, casi parece que iba a estar con una tarifa así. Con eso se contenta la gente, ¿no? Pero quien conoce obviamente el derecho podría reclamar y decir, no, momentito, yo no quiero obviamente contigo transar. No, porque es una transacción, no es una conciliación. Y busco entonces inclusive con respecto al daño psicológico. Otra vez se ha indispuesto, puede pasar más. No, doctor, perdón. Perdón. Antes de terminar, adjuntando lo que dice el doctor, he visto casos donde en los accidentes de tránsito, ¿qué sucede cuando una persona fallece? Obviamente la vida de una persona no es negociable, tampoco es manera de decir, ¿no? Pero hay gente que dice, puedo pagar 15.000 y lo que normalmente se maneja, doctor, es entre 24.000, ¿no? Que es el tema del SOAT, el seguro obligatorio. Pero mucha gente no puede, o sea, como digo, la vida de la persona no es negociable, pero su límite es el tema del seguro. Gracias. No, pero aquí yo estoy excluyendo obviamente el SOAT. Nada tiene que ver el SOAT, porque no es dinero de la persona. Lo que estoy viendo es obviamente lo que tiene contante y sonante el bolsillo de esa persona. El otro es otro tipo obviamente de trato y comportamiento que se puede dar, más el SWAT si quiere había que agregarle, pero no es nada. Yo les decía, tengo un caso y está latente acá, latente está, de un estudiante del Perú, último año, y resulta que este joven, como todo ser humano, alegre por haber culminado la carrera, se reúne con amiguitos y le echa, ¿no?, algunas cositas de agua mineral, tal vez, ¿no? Pero eso que produce realmente mareo, ¿no? Sí te emborracha. Exceso de agua también emborracha, ¿no? 9:30 de la noche, 2 cuadras antes del estadio, por Libertador Bolívar, aparece un irresponsable conductor, donde habían 7 personas en el interior. Tengo las grabaciones y había visibilidad, lo impacta y lo mata. Ahí está una persona muerta. Entonces, acá es un caso muy especial tal vez. ¿Por qué? Porque los papás están, la verdad que yo no averiguo eso, pero no viven ellos juntos. No sé si son divorciados o es que tuvieron únicamente un hijo extramatrimonial, no sé, tampoco me interesa eso. Pero resulta de que el papá estaba de acuerdo para una suspensión condicional del proceso. Hay otros pormenores que no les voy a contar, pero la mamá dice, no, yo no quiero. Yo creo que voy a la cárcel. Yo le digo a la señora, no es una cuestión de que uno quiera. Aquí el derecho penal, en Bolivia, en el Perú, como se quiera, se cumple a través del principio de legalidad. Y la máxima pena en esa forma de muerte
los 61 establece de 1 a 3 años, o sea, son 3 años. Pero no le estoy diciendo que hagan los 3 años, por si acaso. Ese es el mínimo y ese es el máximo. Y el juez es en juicio, cuando llega a dictar una sentencia, va a tener que dosificar la pena en cumplimiento del artículo 37, 38, 39 del Código Penal, circunstancias atenuantes, agravantes y todo lo que se puede realmente haber visto ahí en la valoración. No le van a dar más de 3 años. Le dan 3 años, activa el artículo 366, que está referido a la suspensión condicional de la pena y no necesitas reparar el daño. Ahí es donde yo enfoco también con respecto a mi tesis. Para que exista una suspensión condicional de la pena, debería obviamente cumplirse con la reparación integral. Porque se ha sometido inclusive, porque podría ser la suspensión condicional del proceso, que es muy distinto, al empezar inclusive el proceso. Pero he esperado a este sinvergüenza, perdón, el sujeto activo, durante 3 años, por decirlo así, le ha causado más agravio y más daño, y resulta que tiene más beneficios. No es obviamente una cuestión ya atendible racionalmente a un ser humano. Pero la ley es la ley. Seguramente le darán 2 años, por decirlo. Perdón judicial, 368. 2 años y un día. Otra vez estamos en la suspensión condicional de la pena. Todavía en el perdón judicial tiene que haber una reparación del daño. No, tiene que haber una reparación del daño. Pero debemos tomar en cuenta nosotros algo que es muy importante cuando digo la reparación del daño. Aquí hemos explicado nosotros las salidas alternativas del conflicto, como es el criterio que está regulado en el artículo 21 y 22, pero en el artículo 21 me quedo, reposo ahí, me estaciono, y hemos indicado en el 3 cuando sea previsible el perdón judicial. Pero es una salida alternativa al conflicto, que es un comportamiento distinto en lo que respecta a la sentencia. La señora me ha encargado y me dice: doctor, yo quiero sentencia nada más condenatoria, no importa si va a la cárcel o no va a la cárcel. Estoy trabajando sobre eso. Está grabado. Pero hay un fiscal que no hizo bien las cosas. La prueba madre que tengo de las grabaciones del accidente no lo ha propuesto como prueba. Vaya a saber. Pero no va a salir con las suyas. Hay un abogado, soy yo, y eso vamos a ir consiguiendo sobre eso. No tengo la oportunidad de opinar. Ahí está. Artículo 113 de la Constitución Política del Estado. La víctima tiene el derecho de que se le repare íntegramente el daño. Aquí está, reparación integral. Íntegramente. Le decía, si bien la víctima participa en el proceso, pero únicamente es, ¿no?, para coadyuvar, para que los fiscales no hagan los de la suya. Porque sin víctima, les digo así, si con víctima estamos viendo que hay cosas que se desvían, se hacen cosas que no corresponden de acuerdo al procedimiento, con víctima, pero será sin víctima, ¿no? La labor del abogado de la víctima es un rol muy importante que tiene que cumplir en estos casos, ¿verdad? Entonces queda claro entre lo que son las medidas cautelares de carácter personal y las medidas cautelares de carácter real, que solamente es a futuro. Esto se activa prueba preconstituida cuando existe una sentencia condenatoria inatacable. Cuando digo inatacable, deben entender ustedes que ya no se puede interponer recurso alguno. Puede emanar de un juez de sentencia, la sentencia y no se apela, resulta que es ejecutoria la cosa juzgada. Va a la sala penal, tal vez no apelan para que vaya obviamente en casación a Sucre, cosa juzgada. Va a Sucre y concluye, no hay más, hay un techo obviamente. Acá no puedo ir más arriba de esto, ¿no? Aquí tenemos, ¿cómo se llama esto? Plafón, cielo raso, tumbado, así se denomina, ¿no? Materialmente de construcción. Entonces, no puede ir más allá, hay un tope. Entonces, cuando
Ya concluido, entonces me voy ante el juez de sentencia porque es su atribución de acuerdo al artículo 53. Al margen de conocer los procesos por delitos de acción privada, también son los procesos para la reparación del daño. Esa es la cuestión. Se sortea de nuevo el proceso. O sea, y es una demanda de carácter civil, pero ante un juez en lo penal. ¿Hemos entendido, no? Entonces esto es inatacable, cosa juzgada, que no voy a volver a tocar yo durante todo el año. Tal vez al año, si reprueban ustedes, con gusto lo voy a hacer. ¿Sí? Vamos entonces, más adelante. Doctor, una preguntita. Dígame. Dice en el caso que se dé sobreseimiento a un caso, ¿se puede pedir la reparación del daño o la reparación integral? Ustedes preguntas rebuscadas, ¿no? No, mentira, nada. A ver. Esta famosa frase. Solo vamos a acuñar esto. Solo puede haber una reparación integral del daño cuando exista una sentencia condenatoria y ejecutoria. Ahí, nada más. ¿De acuerdo? Ahora, puede haber de estas famosas denuncias de la 348 o la 349 o la 350, claro. Cuando digo 349-50 me estoy inventando, no es así. Me estoy refiriendo a otras leyes también que pueden haber. A otro tipo de comportamientos humanos, pero que nos indican, ¿verdad? Que da lugar a una denuncia, una querella o en su defecto a la promoción de la acción penal en cualquiera de sus formas de iniciación del proceso penal ordinario judicial. Y resulta de que esto, una vez que se ha tramitado la subetapa investigación preliminar, dijimos, ¿no?, que la etapa preparatoria del juicio conforme a la sentencia constitucional a 1036 y la 52, ¿no?, resulta que está dividida en actos iniciales, actos investigativos, actos conclusivos, plural. Aquí está el primer acto conclusivo. Y resulta que acá, en el numeral, acá es imputación formal, acá es ampliación, acá en el 3 es rechazo, aquí en el 4 salidas alternativas al conflicto, ¿verdad? Nos quedamos con el 3, rechazo. Es lo mismo que me está preguntando, porque si existe imputación formal y tramitamos y nos vamos al 323, resulta que tendría que haber, en este caso, acusación, salida alternativa al conflicto, y aquí tendría que haber un sobreseimiento, lo que usted acaba de mencionar. Sobreseimiento y resolución del rechazo son los que favorecen realmente al inculpado. Y la pregunta, lo que menciona él es, dice, con esa resolución que ya está ejecutoriada, yo, abogado Superman, podría demandar obviamente la reparación integral del daño, dice. Y yo le digo, no te quemes, no es así. No es así. Porque para poder de alguna manera llegar, ¿sí?, llegar a demandar la reparación si quiero integral, yo tengo que trabajar finito. Y esto del rechazo, porque en el 304 establece en qué casos. Y el numeral 1 indica, ¿no?, en este caso, cuando el hecho sea típico. Claro, pero no es creíble esto. No creo que el filtro del Ministerio Público, que son los fiscales de materia, a cargo obviamente de análisis de causa nueva, deben pasar como de contrabando, ¿no? Yo no creo. Si alguien agarra y le demanda, obviamente, no. Si alguien formaliza una denuncia por adulterio, ¿será que el fiscal le va a admitir? Porque el adulterio es una conducta típica. ¿Será que a alguien, obviamente, cuando producto de un accidente de tránsito y existe impedimento legal de 12 días, le dice lesiones leves, lo va a demandar? ¿O va a incoar una acción penal? ¿Ese fiscal va a dejar pasar? No, porque es una conducta típica. Eso hemos explicado, ¿verdad? Entonces, tendría que yo obtener la resolución donde indique, si usted quiere mejor, para ser más preciso, que el imputado no participó. No ha participado él.
pero sin embargo le carga una responsabilidad penal. Y aquí lo mismo, el sobreseimiento tendría que ir también por ahí, porque acá, cuando no tienes obviamente, dice, la suficiente prueba como para poder generar certeza en el juicio que este tipo está sujeto obviamente a una sanción. Por eso es que el 278, me quedo con esto, 278, el procedimiento penal en la última parte establece de que el fiscal se abstendrá de acusar cuando no tenga obviamente los elementos de prueba para crear certeza. Estoy interpretando, ¿sí? Tienes que abstenerte, no puedes acusar por acusar. De ahí es donde tenemos el tipo penal, el 166, denuncia y acusación falsa. Claro, que su código está mal. Yo estoy yendo por el lado bueno porque no lo dice así. En el nomen juris dice acusación y denuncia falsa. Claro, si yo formaría parte de una comisión redactora, les diría no se acusa primero. ¿Qué se hace primero? Se investiga. ¿En base a qué? A una denuncia. Entonces, esto sería lo correcto. Denuncia y acusación falsa. ¿Sí? Y entre sus elementos descriptivos de esto, indica, ¿no? El que a sabiendas, ojo, imputar, obviamente, cargar una conducta voluntaria, que se lo tiene obviamente como delito, si ingresas acá es la calumnia pública que hemos indicado con respecto a la calumnia pública del artículo. ¿Qué artículo es? ¿Qué artículo es? ¿Qué artículo de la difamación? 282. Calumnia, 283. ¿Verdad? 283. Esta es la calumnia privada. Y eso también expliqué, por si acaso. Y es la calumnia pública. ¿Por qué? Porque hemos ido obviamente a mover todo el aparato. A policías, a fiscales, a jueces. Y hemos quitado el tiempo para distraer con esto, pudiendo llegar realmente a que los fiscales se dediquen a sancionar a aquellos quienes nos roban realmente en el país, ¿verdad? De la corrupción. Entonces, ahí viene una sanción. Aún así, si no tenemos acá, no podría yo iniciar lo que se llama obviamente la acción recriminatoria por calumnia, dice, ¿verdad? Normalmente el ciudadano medio te va a plantear esas cosas, pero ten mucho cuidado a través de esta explicación. ¿Es una calumnia pública? Sí, pero lo correcto es acusación y denuncia falsa. Pero para proveer esto, para hacer uso de este artículo, yo tengo como mínimamente una resolución donde indique que Pedro es a la persona a quien lo he defendido, resulta que él ha acreditado su alibi o coartado, no estaba él presente en el momento de hecho. Solo así, porque el otro que decide realmente la conducta es atípica, es un poco fregado. Salvo obviamente cuando está vigente en el momento del hecho y luego se llega a derogar. ¿Sí? ¿Algún tipo penal que recientemente han derogado, recuerdan ustedes? Porque si no recuerdan, ya les he indicado, preocúpense. Termina la clase, vayan a la casa, obviamente, sírvanse leche realmente de pain humano, unos 2 litros seguido y luego duermen y van a ver que mañana van a estar ustedes con la mente mucho más lúcida. ¿Me creen? No, ¿verdad? Sí, tal vez vengan después de con pose, tal vez no sé si ¿no? Entonces no lo hagan por si acaso. Otra vez estaban durmiendo por atrás, he perdido utilizar esta clase en el instituto. ¿Verdad? Porque es eso lo que hay que pensar. Antes de promover una acción penal, tienes que tener en tu elemento subjetivo la certeza, tú, de lo que tú vas a hacer, no lo va a hacer mejor otro abogado. Ahora que se desvía obviamente ahí con malos jueces, con malos fiscales, esa posibilidad siempre se va a dar. Siempre se va a dar. Por eso, estás a tiempo todavía, estimado estudiante, dedícate al derecho civil. Pero igual va a ser problemas, o sea que dedícate a otras cosas mejor. El derecho no siempre te va a dar que te conserves bien el hígado. Te lo digo así. Es complicadito el derecho penal, pero es una rama, una ciencia realmente el derecho que es de poder
Sí. ¿Es apasionante? Sin duda que sí. Nos alimentamos nosotros como si fuéramos Drácula, los abogados penalistas, sí, con los casos que se producen en la sociedad. Ahí está entonces, cuando usted me preguntó si es que podría realizar una acción, obviamente, ¿no? Porque, claro, lo digo así con gran precisión, una acción, ¿no? Lo que llaman contrademanda, decimos. Y bueno, eso es otra cosa que una acusación de denuncia falsa que existe. Tendríamos que activar el 166 del tipo penal y demostrar entonces en todo el tipo de proceso. ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? Vamos. Preguntas. Nada, así. Así nos vamos a ir. Gracias. Doctor, mi nombre es Andrés Escobar. Andrés Escobar, gracias. Con el Vamos a caso- hacer una cosa, ¿sí? Yo sé que estamos en orden. Yo también quiero ir a descansar, quiero ir a prepararme, ya tengo clase de posgrado de otra universidad, pero dedico mi tiempo a ustedes. Para irnos de clases, vamos a colocar también un mecanismo. 2 preguntas y nos vamos. Si no hay 2 preguntas, nos quedamos acá hasta que se hagan las preguntas. Pero no son preguntas capciosas, no me pregunte qué hora es, no me pregunte si mi terno es nuevo, de qué marca es, no. ¿Cuánto tengo en el bolsillo? No me pregunte eso, porque no tengo nada por si acaso. Vamos con la primera pregunta. Mi nombre es Andrés Escobar, doctor, y mi pregunta era esta. Al inicio de la clase hizo una referencia sobre una persona que había estado en prisión por 9 años, ¿no? Sí, Y que ahora se ha demostrado que no había cometido el delito. sí, Ahora que hemos visto con usted esto de reparación integral del daño, sí. esta persona que ha estado recluida podría acudir a la vía civil tal vez para que se deshaga, ¿no? De daños y perjuicios, ¿no? Así es. Esa responsabilidad civil. ¿Podría ir a la vía civil o podría acogerse a esto que es la reparación integral del daño? Tiene la facultad de obviar el proceso penal, no activar el 166, y esa resolución que tiene el mismo procedimiento lo dice. Se equipara como una sentencia en demanda ejecutiva y lo que hay que hacer únicamente es proceder a su ejecución. Así es. Por ello es que en el procedimiento penal ustedes han visto. Se puede interponer alternativamente un proceso penal y un proceso civil por el mismo hecho. Pero no puedes dictar sentencia o ejecutar, si quieres, el proceso civil mientras no tengas el resultado del proceso penal, porque de acá depende para establecer la reparación penal. Segunda pregunta. Yo me quedo acá, no hay ningún problema. Me botaron de mi casa y tengo que llegar tarde hasta que mi esposa vuelva, no sé. ¿Van a querer también eso? No creo. Pero sí que tiene que creer que una segunda pregunta más y nos vamos. Y todas las clases van a ir así. O sea, si sale más tarde no es culpa mía, Doctor, es culpa de ustedes. cambiando un poco la realidad, tomando el caso del profesor mexicano que se quitó la vida por las... Pregunta muy fácil, yo quiero otra pregunta, obviamente. No, pero no me ha dejado acabar. Concluye. Concluye. Perfecto. En el caso de que esta situación se hubiera dado acá, ¿qué acciones hubiera tomado usted con la jovencita que hizo las denuncias falsas? ¿Le contestamos o le decimos que vaya a la oficina mañana porque tenemos necesidad de ganar honorarios con la consulta, ¿no? Artículo 76, víctima. 1. Víctima directa. ¿El profesor fue víctima directa? Sí. Sí. ¿Esa víctima ha muerto? Sí. ¿Y aún puede iniciarse el proceso penal? Sí. Activo el numeral 2 en la legislación boliviana. Cuando no exista, no está capacitado por el acá, la víctima directa, la víctima indirecta, que son los parientes consanguíneos hasta el 4º grado y 2º de afinidad, ellos pueden. Es más o menos como en la materia civil lo que se denomina la representación civil.
volvemos otra vez entonces con esto. Al inicio, van a promocionar la acción penal, únicamente les queda a ellos denuncia o querella. Y las grabaciones que se tiene, porque ella se ha retractado, se ha pedido disculpas. Ahora, si es creíble o no es creíble, ya no ingreso yo en un análisis jurídico. Pero lo que se ve esa nota, el día es viernes, ¿no? Ah, no, el día es jueves. Pero ya está. No, le he preguntado y les digo, lo que se tiene que hacer es esto. Y de estos, del profesor, hay muchos. No creo, obviamente, claro, hay muertos, sí, pero muertos en vida, porque esos tipos que están en la cárcel son muertos en vida. Y son gente que se les han sindicado sin que hubieran cometido delito. Pero hay ciertos casos donde también hay que creer. Yo tenía un caso, por decirlo así, y soy muy cuidadoso. Violación, sindicación al papá. Víctima, una niña de 8 años. ¿Correcto? Esa persona me contrata, claro, me paga obviamente el honorario, todo. Y antes de ingresar a juicio, le pregunto a él por qué. Ahí puedes ingresar, ¿no? En un procedimiento abreviado, pero en violación, niña, adolescente, no te da mucho. Y le digo, mira, los abogados somos igual que el cura. Confesar. A mí. Porque la estrategia que yo tengo que llevar es de acuerdo a la verdad, no histórica, a la verdad que usted me diga. ¿Qué creen que me he dicho? Agarrado y me he dicho una sola vez. Una sola vez no puedo atender. Sí. Sabía que era realmente culpable, me aparté del caso, tenía mis razones y buscó otro abogado. Y se sometió pero al procedimiento abreviado. Otra persona agarra y dice, claro, está con sentencia. Estos días sobre abuso deshonesto, que era, ahora es abuso sexual. Me manda un mensaje y me dice, doctor, estoy asustado. ¿Por qué? Porque resulta que es verdad que yo la manoseé a la chiquita. Hay casos muy complicados, digo, ¿no? Ahí es donde tienes que decidir tú qué es lo que vas a hacer. ¿Una persona que es culpable tiene derecho a un abogado? Por supuesto que sí. ¿Cuál es el rol que tienes que cumplir? Lo que tienes que cumplir únicamente es ser el guardián de sus derechos, que no se imponga una pena mayor a la que debe imponerse. Y ahí tienes que conocer, tienes que ser capaz realmente de ver cómo dosificas la pena, porque, discúlpenme, les digo, porque cuando van a juicio, seguramente han debido ustedes. ¿Alguna vez han escuchado al fiscal de dosificar la pena? No. Señor juez, por todo obviamente el desarrollo de la prueba que se ha tenido acá en el juicio, ¿no? Y unas otras cosas más que hablar, voy a pedir, o sea, al epilogar su intervención de alegatos finales, voy a pedir que exista una sentencia condenatoria de acuerdo al 365 del Código Penal. Gracias, señor juez. ¿Dónde está la dosificación? La otra parte viene obviamente la defensa que está por allá y dice, no, igual, no, ¿sí? Claro, él no busca una sentencia condenatoria, dice una sentencia absolutoria. Todavía por allá no hay mucho problema para poder vivir. Pero el problema es del abogado, de la víctima. El mismo fiscal que cumple un rol realmente persecutor de buscar una sanción, más en dosificaciones. Y algunas veces ha hecho anular sentencias condenatorias porque no ha habido una dosificación de la pena. Lo han dejado. O sea, la dosificación es muy importante. La justicia es dar a cada uno los derechos de corresponde. Espero que esta clase hubiera sido de beneficio. Les agradezco a todos. Gracias.